Voy a hacer un instrumento que utilizaban los porqueros para llamar a los cerdos. Entonces es un instrumento muy sencillo que se hace simplemente con un cuerno de una vaca. Tiene que ser un cuerno grande y esto es lo que llamamos la iara. Este cuerno en concreto, pues un día andando por el campo me lo encontré, porque como veis está todo escamado. Quiere decir pues que le ha dado el sol, el agua, entonces todo esto ahora tendremos que limpiarlo. El primer paso que tenemos que hacer es, con la navaja, vamos a ir limpiando todas las escamaduras que tiene. Entonces tengo que trabajar en este sentido. Y lo que estamos haciendo ahora es quitar buena parte de las escamaduras que tenía para ir empezando a dejarlo limpio. El cuerno ha sido una de las materias primas más utilizadas por los pastores para fabricar diferentes útiles de la vida cotidiana, como colodras, vasos, recipientes de líquidos o instrumentos musicales. Para fabricar un cuerno de porquero, su tamaño debe ser el apropiado, ya que si su pared fuera muy gruesa, no vibraría y el sonido saldría apagado. Para este instrumento nos interesa un cuerno contra más grande mejor, para que tenga una buena resonancia. Antes los que se utilizaban también mucho porque eran muy grandes eran los de buey. Salían unos cuernos muy grandes y claro, pues quedaban unos instrumentos espectaculares. Como lleva mucho tiempo a la intemperie, en esta ocasión no ha sido necesario desinfectar el cuerno antes de utilizarlo. Pues ahora que ya hemos quitado casi toda la escamadura, vamos a ir a coger el cristal. Las finas aristas de un cristal van a servir para practicar un pulido más minucioso de la superficie del cuerno. Hasta la aparición de este material, los pastores utilizaban para esta tarea su imprescindible navaja. También, con esta inseparable herramienta, cortaban los dos extremos del cuerno, empezando por la cabeza. Para José Antonio ha sido más práctico hacerlo con un serrucho y repasar después el corte con la navaja. Ahora está ahí aproximadamente, luego la seguimos retocando. Y ahora tenemos que cortar el pitón de la vaca, del cuerno. Y por donde yo noto que está hueco, voy a hacer primero un corte de aproximación. Bueno, ya cae. Perfecto. Prácticamente el instrumento está hecho. Simplemente ahora pues hay que retocar, pulir más para que quede más bonito y ya está. Con una escofina lo vamos a lijar un poquito. Vamos a redondear un poquito la boca. Bueno, pues en basto ya está hecho el instrumento. Lo que vamos a hacer ahora es ya terminar de pulirlo bien para que quede un acabado bonito y ya poder tocarle. Nuevamente José Antonio termina de repasar con un cristal la superficie del cuerno para dejarla lo más fina posible. Pues ahora ya es a base de paciencia, ir raspando hasta quitar todas las imperfecciones que tiene el cuerno. La parte basta y las escamas ya han quedado pulidas, pero para dejarlo todavía más fino hay que aplicarle un preparado de agua con piedra pómez en polvo y blanco de España. Pues ahora cogemos un poquito de piedra pómez. Las proporciones es más o menos 50% de piedra pómez, 50% de blanco de España, aproximadamente. Y en el caldero echamos un poquito. Bien, la piedra pómez y ahora el blanco de España. Tiene que quedar una masa así consistente. Se impregna bien y aquí paciencia. Con un estropajo, José Antonio aplica y frota sobre la superficie del cuerno el preparado pastoso. Pues como la piedra pómez es un abrasivo y el blanco de España también es así muy granuloso, lo que conseguimos es ya pulirlo, que quede más fino el pulido, porque con el cristal o con la cuchilla pues queda un pulido más vasto. Bueno, pues esto yo creo que ya está. Lógicamente el pulimento contra más manos le des, mejor queda.
Voy a ir a buscar un poquito de agua, lo vamos a limpiar bien y aclararlo y el instrumento estará terminado. Bueno, pues ahora ya vamos a lavar el cuerno. Bueno, pues esto está terminado. Ahora ya solo nos queda hacerle sonar. Nosotros tenemos que poner, para que suene, tenemos que poner los labios cerrados y tensos y hacer una pedorreta. Ese sonido, cuando entra dentro del cuerno, se amplifica y es lo que hace, lo que suena. Vamos a hacer una demostración. El uso del cuerno de porquero era más bien práctico, y con él no se pretendía tocar melodías. Pues con este sonido es como llamaban los porqueros a los cerdos. Entonces por las mañanas hacían sonar el cuerno, todos los habitantes del pueblo lo oían, abrían en las cochiqueras, salían los cerdos y se iban a reunir todos a la plaza, y de la plaza al monte. Y este era el instrumento que utilizaba el porquero para llamar a los cerdos. Para hacer la huesera me hacen falta 10 manos de oveja. Vamos a ver. Es este el hueso que me hace falta. Este es una falange y es el hueso que está por debajo de lo que llamamos la taba. Por lo tanto, cada oveja tiene 2, que son las 2 manos. Voy a coger de huesos que he estado recogiendo por el campo y los voy a echar a cocer para limpiarlos. Bueno, pues voy a cocerlos durante por lo menos media hora, 1 hora, para que toda la piel, los tendones y, en fin, todos los restos orgánicos se ablanden. Por último, José Antonio va a fabricar un instrumento pastoril de percusión y acompañamiento, utilizando las partes duras de los animales, en este caso los huesos. Bueno, pues ya están. Vamos a ir sacando de uno en uno. Y los vamos a ir limpiando. Pues este estaba bastante limpito y este da poco trabajo. A este le tenemos que quitar toda esta carne. Bueno, pues este está también. Vamos a dejarle que se seque al sol y vamos a coger los otros 8 que tenemos en el caldero y los vamos a limpiar de la misma forma y dejar que se sequen. Una vez que tiene los 10 huesos limpios, los deja a secar al sol. Me cojo el berbiquí y vamos a proceder a hacer los taladros. Y ya tenemos los 2 agujeros, uno en cada lado. Y este proceso hay que hacerlo con todos los huesos. Bueno, pues este es el último. Ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es coger los 10 huesos de mayor a menor e insertarle la cuerda en medio. Y es lo que voy a hacer. Vamos a ver. Vamos a ir colocándolos ahora de mayor a menor. Y vamos a ir poniéndolos contraveteados. Es decir, este para acá, este para acá. Este para acá, ese para allá. Este aquí. Este que es más pequeñito. Aquí arriba. Y este le vamos a poner por aquí. Y ponemos los huesos, cada uno mirando a un lado. Como soporte para los huesos, hay que preparar una cuerda larga, doblada por la mitad, a la que se le practican una serie de nudos equidistantes de sujeción. Pues entonces vamos a preparar 2 nudos, uno en cada extremo. Estos van a ser los nudos que van a ir al primer hueso. Entonces el primero hay que coger el primer hueso e introducirlo por aquí. Vale, pues lo metemos por ahí. Y por el otro agujero metemos el otro extremo de la cuerda. Perfecto. Y entonces ya lo bajamos. Los 2 nudos. Ahí está. Van a hacer que no caiga.
El montaje de cada uno de los huesos sigue las mismas normas. Tras hacer un par de nudos paralelos a los anteriores, se pasa el hueso. Siempre hay que tener en cuenta de que tienen que ir uno mirando para un lado y otro para otro. Sucesivamente se van fijando uno a uno en la cuerda los 10 huesos, alternando sus cabezas. Bueno, pues ya está. Ya hemos puesto el último de los huesos. Y ahora dejamos aquí un buen agujero para meterlo por la cabeza. Se corta y el instrumento está terminado. José Antonio toca la huesera con unas castañuelas. Los pastores del Alto Valle del Lozoya fabricaban sus instrumentos musicales para entretenerse en el monte y para rondar a las mozas cuando bajaban al pueblo. Sobre las piezas que interpretaban no hay datos escritos, pues no tenían conocimientos musicales, y sus melodías las improvisaban mientras cuidaban el ganado. Hoy, los instrumentos musicales, cuyo uso se perdió hace varias décadas, han sido recuperados con esmero por José Antonio Vallejo para dejar testimonio de una cultura pastoril que ha quedado relegada al olvido. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.